Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de estos especiales Antioquia la más educada. Soy Elmer Zapata, periodista invitado. Para esta noche los acompañaré durante esta emisión para hablar sobre temas que tienen que ver con el desarrollo social, el desarrollo comunitario y sobre todo, si a ustedes les interesa saber cómo se aprueban, se gestionan proyectos para que su comunidad resulte beneficiada, pues bien, estas preguntas las estará resolviendo la secretaria de Participación y Desarrollo Social de Antioquia, Beatriz White. Quédense con nosotros, ya comenzamos en especiales Antioquia la más educada. Bien, pues entremos en materia para hablar de este concurso de iniciativas comunitarias que ha organizado la Gobernación de Antioquia en su primera versión y que tiene pues unos resultados bastante positivos. La premiación se llevó a cabo hace algunos días y pues la verdad hay mucha tela por cortar en este tema. Y quiero saludar entonces a la secretaria de Participación y Desarrollo Social de Antioquia, Beatriz White. Buenas noches, secretaria. Elmer, buenas noches, una alegría muy grande estar acá y más tocando un tema que nos llena de felicidad, de orgullo, con el cual estamos totalmente comprometidos y entusiasmados. Bien, antes de empezar de hablar de este tema, iniciativas comunitarias, es importante hacer un poquito de contexto. Las comunidades, ¿cómo se organizan? ¿Cómo están organizadas? O sea, conocemos las acciones comunales, las juntas administradoras locales en los casos pues de las ciudades, pero bueno, una comunidad, ¿cómo se organiza y cómo puede empezar, digamos, a gestionar proyectos para su beneficio? Pues eso es muy importante, realmente una comunidad organizada es una comunidad capaz que puede acceder a posibilidades y a oportunidades extraordinarias. Lo primero es hablar un poco de esas células básicas de organización de la sociedad, las juntas de acción comunal. Las juntas de acción comunal son veredales o barriales si están dentro del casco urbano de un municipio. Y esas juntas de acción comunal están conformadas en una ubicación geográfica, sea la vereda o el barrio, y tienen pues toda una organización dentro de ellas y son las básicas. Luego viene lo que llamamos de segundo grado, que son las asocomunales, que son las que reúnen a todas las juntas de acción comunal de un municipio. Y un tercer grado, que es la Federación Comunal de Antioquia, que reúne a todas las asocomunales del departamento. También existen, Elmer, otro tipo de organizaciones sociales, como son las organizaciones no gubernamentales, los grupos juveniles, los grupos de mujeres organizadas, los grupos, por ejemplo, que se asocian y se unen para ser productivos y toman diferentes denominaciones. Están también las juntas administradoras locales, pero esas ya tienen otra variable y es una variable de carácter político que son ya por elección. Pero realmente cuando hablamos de organización comunal estamos refiriendo directamente a lo que son juntas de acción comunal y también existen las juntas de vivienda comunitaria. Bien, hablando de este concurso, de esta primera versión del concurso Iniciativas Comunitarias, ¿cómo empezó? ¿De dónde salió esta idea? ¿En qué consiste? Bueno, lo primero es que afortunadamente Antioquia cuenta con una política pública para la acción comunal, una política pública comunal. A finales del año 2011, exactamente en diciembre de 2011, se aprueba la ordenanza número 33 del 26 de diciembre. Y esa ordenanza 33 habla de la política comunal en Antioquia. A partir de ella, cuando llegamos al gobierno de Antioquia la más educada y empezamos a estudiar y a retomar todo lo que hay precisamente para basarse y para poder hacer un plan de desarrollo muy serio y muy juicioso, esta política pública de lo comunal nos permitió entender que se había creado el Fondo de Emprendimiento Comunal, que se dictaban disposiciones alrededor del fortalecimiento de las organizaciones y de ahí partimos a estudiar con mucho juicio cuáles eran, los elementos fundamentales de esta política. Luego viene toda la formulación del plan de desarrollo Antioquia la más educada y nos dedicamos con el gobernador a recorrer el departamento y a escuchar a las comunidades. Y escucharlas significa escuchar con respeto, con detenimiento, saber cómo piensan, qué quieren, cuáles son los obstáculos, las dificultades, cuáles son aquellas cosas que llamamos las barreras que no hacen posible que las personas accedan a posibilidades de desarrollo. Y partiendo de esos dos elementos, es decir, de esa política, partiendo precisamente de esa ordenanza en la Asamblea
y de escuchar a la comunidad con mucho respeto, más la experiencia del equipo de trabajo de la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social del departamento y de personas que integran el equipo de gobierno, pues entonces estructuramos la forma como se debería llegar realmente a apoyar esas comunidades en sus proyectos, en sus planes, en sus ideas, y pensamos que igual que los parques educativos, que igual que el Capital Semilla, que igual que Altavoz, que igual que muchas de las cosas que se están haciendo, debería ser a modo de concurso para que hubiese la posibilidad democrática de que cualquier institución, cualquier entidad, cualquier junta de acción comunal pudiera presentarse y tuviera las herramientas y los elementos. Y de ahí nació la idea de hacerlo a través de un concurso. Bueno, cuando a uno le hablan de iniciativas comunitarias, uno se imagina a la acción comunal o a los líderes de la vereda o del corregimiento que tienen una idea, vea, qué rico poder gestionar recursos para mejorar la infraestructura de esta vía, o qué rico poder que nos colaboraran, pues como dicen ellos, para trabajar para que estos proyectos de agricultura sean, digamos, de más beneficio para nuestra comunidad. ¿Qué son esas iniciativas comunitarias? O sea, ¿qué tipo de ideas se recibieron? Así es, Elmer. Son pues realmente ideas muy sencillas que tienen mucho poder. Y tienen precisamente el poder de la sencillez. ¿Qué significa esto? Son ideas que tienen que ver con arreglar problemas que se tienen en las comunidades, un puente, una caseta comunitaria, un camino de herradura por el que no se puede pasar, un problema de un acueducto, un problema con un trapiche que es comunitario, pero tienen que ver también con asuntos de educación, cómo logramos que nuestros jóvenes accedan a cursos de técnicas o tecnologías, cómo logramos poner en nuestra vereda internet para que la gente pueda educarse a través de los medios virtuales, y tienen también que ver con agricultura, cómo logramos conseguir unas vacas o un buen toro para poner a todas estas vacas a tener unas crías que produzcan una mejor leche. Estoy diciendo casos reales de lo que encontramos en este concurso de iniciativas. Las ideas son esas cosas que la comunidad siente y percibe y cree que son necesarias para mejorar su calidad de vida y que son necesarias para realmente entrar en ese mundo que llamamos del desarrollo en equidad para todos y para todas. Ahora bien, ¿cuál es la gracia de eso? Las ideas podrían ser las mismas que uno se encontrara en cualquier lugar del mundo. La gracia que tiene esto es la siguiente: el concurso lo que hace es desatar en esa comunidad un proceso de reflexión y un proceso de comunicación entre ellos mismos alrededor de cuál es nuestra prioridad, cómo debemos escoger la idea que vamos a presentar al concurso. ¿Realmente seremos capaces, con los recursos que se ofrecen en la bolsa de ese fondo de iniciativas comunitarias, poderla desarrollar? ¿Cuánto tiempo durará? ¿Qué necesitamos poner de nuestra parte? Y ese proceso de reflexión es en sí mismo un proceso muy formativo, un proceso que permite inclusive llegar a tomar decisiones, eventualmente haber pensado primero en una idea específica y después, alrededor de madurarla, de lograr la participación de muchas personas de la comunidad, eventualmente presentar otra. Y ahí hay un trasfondo muy importante de algo que llamamos educación social y capacidades y talentos de las personas. Bien, pues para que nos explique ahorita, después de estos mensajes, cómo fue ese proceso de capacitación a las personas o a las organizaciones sociales que presentaron esas iniciativas, pues les contaremos cómo fue ese proceso, que fue pues un proceso que se extendió por todos los 125 municipios de nuestro departamento. Hacemos una pausa para unos mensajes y ya continuamos con especiales de Antioquia la más educada. El objetivo general de la política pública para la acción comunal es fortalecer a los organismos comunales para contribuir al desarrollo, formación y generación de capacidades con el fin de mejorar su gestión, organización e interacción con el Estado. Como lo indica el componente de fortalecimiento de organizaciones comunitarias del Plan de Desarrollo Antioquia la más educada, el concurso realizó capacitaciones y acompañamiento en la formulación de propuestas de iniciativas comunitarias en los municipios. Bien, antes de que fuéramos a estos mensajes les contaba que eran 125 municipios los que participaron. Pues no, fueron 124, pues por supuesto la capital, el municipio de Medellín, no participó en este concurso. Bueno, secretaria, el proceso de capacitación. Conversábamos ahorita, antes de iniciar el programa, sobre la importancia de la información, de los medios. Conversábamos ahí usted y yo.
¿Cómo hicieron para, bueno, primero, cuántas organizaciones sociales hay en el departamento que pudieron participar? Bueno, realmente en el departamento son muchísimas, sorprende la cantidad de organizaciones sociales que hay. Solo en lo comunitario hay más de 6.900 organizaciones y tenemos un cálculo casi de 20.000 que pueden ser organizaciones sociales de todo tipo. Ahora bien, ¿quiénes podían participar? Estaban las juntas de acción comunal y las asocomunales, es decir, todo lo comunal que tenían el 80% de los recursos de esta bolsa que se tiene a través del Fondo de Emprendimiento Comunal destinados para ellos y un 20% para las organizaciones sociales. Y comunicarnos con esta cantidad de organizaciones pues era un reto grandísimo. ¿Por qué? Primero porque teníamos que lograr que lo que estábamos diciendo en el discurso, en la palabra, fuera una realidad. Y es que por fin tuvieran acceso a las posibilidades del desarrollo y a estos recursos económicos y este apoyo en formación y capacitación, aquellas a las que casi nunca les toca nada o porque viven muy lejos o porque no tienen comunicación o porque no hay energía eléctrica. Entonces utilizamos todos los medios posibles. Primero, obviamente, las tecnologías de la información y las comunicaciones. Internet, estuvimos también a través de la radio, de la televisión, estuvimos haciendo todo un proceso de comunicación anunciando el concurso. Pero hay algo que es muy importante y hay que entenderlo. La geografía de Antioquia, la forma de comunicarse entre las personas, uno la tiene que entender muy bien y no puede creer desde el escritorio que realmente pues cualquier medio de comunicación podría llegar y que la gente entendiese el mensaje. Entonces la red de promotores sociales en los municipios se constituyó tal vez en la herramienta más importante y es el voz a voz, ir a visitar cada junta de acción comunal, ahí tuvieron un papel fundamental alcaldes y alcaldesas, contarles, explicarles de qué se trataba, hacer pedagogía, hacer educación social. Entonces el uso de todos los medios, las tecnologías de la información, pero también el tú a tú y la posibilidad de estar cerca de ellos fue la que permitió que realmente tuviéramos al principio, cuando se hizo la primera inscripción, que era, lo llamábamos la inscripción de ideas, casi 2.500 ideas se presentaron y eso es el 50% de lo que son las organizaciones comunales, o sea que fue muy exitosa la comunicación y la convocatoria. O sea, hubo una buena convocatoria y poniéndose uno a imaginar todo el trasfondo, toda la logística, hay veredas que quedan a 4 o 5 horas del casco urbano del municipio. Así es, a 9 horas, veredas que no tienen energía eléctrica, que al no tener energía eléctrica no tienen la posibilidad de tener un televisor, por ejemplo. Entonces, ¿cómo llegaron hasta allá? Primero, y segundo, una cosa que es muy importante y muy humana, la gente no creía. A muchas de las expresiones que nos cuentan los promotores sociales, ¿qué va? Eso sí será para nosotros. ¿Será que sí? Es decir, al principio el tema de lograr la confianza, de hacerles entender que era un concurso abierto, democrático para todos y para todas, pues tuvo un nivel de complejidad grande que ahorita se resuelve precisamente cuando se hace un acto de premiación, cuando se explica quiénes ganaron, por qué ganaron, etcétera. Entonces seguramente que la gente para una nueva versión que hagamos del concurso va a decir sí se podía, porque realmente el tema de la confianza, de creer en el Estado, de creer en lo que se dice como una promesa, cuando nosotros sacamos nuestro folleto, cuando decimos por la radio, mire, el concurso se hace así, así, los formatos son tal y tal, la bolsa de recursos es tanta, la gente le cuesta trabajo creer y tener confianza en las autoridades y en el Estado, y nosotros somos conscientes de eso, y eso hay que resolverlo precisamente creando unas relaciones de confianza. Bien, pues me contaba que eran cerca de 2.500 iniciativas que se presentaron o que podrían participar. Se reciben esas 2.500. ¿Qué pasa con esas 2.500 iniciativas y con las personas o las organizaciones que las promovieron? O sea, tenemos que ponernos también a pensar en que son personas, primero, que están aisladas geográficamente, que no tienen la posibilidad de desplazarse de manera continua al municipio, que no tienen, digamos, el acceso a un computador y que en muchos de los casos su escolaridad es muy baja. O sea, son personas que no podrían fácilmente sentarse a elaborar un plan para gestionar un proyecto social. Así es, y ahí juegan un papel fundamental los alcaldes y alcaldesas, como dice el gobernador Fajardo, las estrellas del Plan de Desarrollo La Más Educada, juegan un papel vital los promotores sociales y algo muy importante, nosotros éramos conscientes de eso, entonces a través de un proyecto de fortalecimiento y acompañamiento pudimos tener la posibilidad de generar un curso, acercarnos a ellos, enseñarles metodología de proyectos. Puede sonar un poquito enredado, pero cuando uno habla de metodologías de proyectos es
¿cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuánta plata nos cuesta? ¿Cómo se justifica? ¿Por qué es importante esta iniciativa? De una manera muy sencilla. ¿Y qué pasa, Elmer? Lo que uno tiene que hacer es creer profundamente en esos talentos y en esas capacidades. La gente sabe mucho, la gente tiene muy buenas ideas, la gente tiene unas capacidades absolutamente extraordinarias. Simplemente es poner un poquito de orden, un buen instructor que sepa darle orden precisamente a ese trabajo de capacitar y de formar, y eso genera un resultado maravilloso. Nosotros recibimos en el primer momento lo que llamábamos las ideas. Esas ideas, se hizo un primer filtro, se descartaron las que no cumplían con el reglamento que se había propuesto en el concurso, luego se hizo todo el proceso de formación y capacitación que se hizo en los mismos municipios. No se pretendía que la gente viniera a Medellín, ni que tuviera que desplazarse, sino que se hacía allá mismo con formadores y capacitadores muy entrenados para trabajar con comunidad, y después del proceso de formación y capacitación, ahí sí era que presentaban el proyecto profundo que ya se le presentaba al jurado, que fue un jurado además extraordinario que se dedicó con mucho juicio a leer una por una cada una de las 1.276 que fueron validadas ya para ser evaluadas por el jurado y lograr determinar de ahí cuáles iban a recibir el reconocimiento. Pues bien, de esas fueron escogidas algunas, fueron premiadas, ya les contamos bajo qué parámetros, cuántas fueron premiadas y cómo fue el proceso de selección de esas iniciativas que recibirán entonces este apoyo para que puedan ejecutar sus proyectos. Vamos a ver, antes de hacer una nueva pausa, unas imágenes del día de la premiación. Esto fue el pasado miércoles 3 de julio y pues se acercaron los alcaldes, las comunidades, gente que vino de muy lejos a recibir ese premio, ese estímulo para que puedan ejecutar sus proyectos. Entonces veamos las imágenes y hacemos una nueva pausa. En los requisitos de evaluación del concurso se tuvo en cuenta aporte al desarrollo de la comunidad y al fortalecimiento de la organización, claridad y conocimiento del negocio o de la iniciativa como tal, planteamiento de sostenibilidad y proyección a futuro, componente educativo de la iniciativa, creatividad e innovación, generación de empleo. Se premiaron propuestas sostenibles y perdurables en el tiempo, pensadas para beneficio de una comunidad, que poseen importantes aspectos de innovación social y son financieramente posibles de ejecutar con los recursos destinados como premio. Bien, y continuamos en este especial de Antioquia la más educada hablando sobre el concurso de iniciativas comunitarias. Secretaria, ¿qué requisitos tenían que cumplir para que fueran, digamos, elegibles estas propuestas? Bueno, primero que todo formalizadas, que tengan sus personerías jurídicas al día, que tengan sus órganos de gobierno organizados, que esa propuesta, si por ejemplo era de infraestructura, tuviera los permisos y los papeles al día, es decir, los requisitos normales de un concurso. Ahora bien, ¿qué era lo que juzgaban los jurados? Y era que tuviera innovación social, que fuera sostenible, es decir, que fuera una iniciativa real, que con los recursos que se ofrecían pudiese ser desarrollada, que tuviera un verdadero impacto comunitario, que tuviera un componente muy importante de educación, porque obviamente estamos en Antioquia la más educada, y que fuera capaz de transformar el territorio y capaz de generar un proceso importante de desarrollo para esas veredas o esos barrios. ¿Cuántas iniciativas fueron premiadas? 122. Yo digo que todas son ganadoras. ¿Por qué? Porque premiadas es porque la bolsa de recursos que tenemos para ello, que son 1.199 millones, alcanzaba hasta allí. Sin embargo, allí no hubo perdedoras. Realmente ahora lo que encontramos es alcaldes que están diciendo, a mí me interesa apoyar esos proyectos, organizaciones de cooperación internacional que ven en este banco de proyectos ya una posibilidad importante de tener unas iniciativas y una posibilidad importante de invertir en esas regiones. Pero ya para entregar los reconocimientos, 122, de las cuales 99 juntas de acción comunal, es decir, del sector comunal, y el resto de organizaciones sociales. Entre ellas destaco con mucha fuerza organizaciones de víctimas que se presentaron y de mujeres, por poner dos ejemplos. Bien,
cada iniciativa de estas, ¿cuánto dinero recibe para ejecutar su proyecto? Y bueno, digamos, ¿cómo se garantiza que no te entregué la plata y yo? ¿Cómo se ejecuta ese proyecto? Así es, el jurado tenía la posibilidad de destinar entre 5 y 10 millones de pesos para cada iniciativa, según el cronograma, el presupuesto que la iniciativa hubiese presentado. Entonces, lo que el jurado haya dicho en el acta, eso es lo que se les debe entregar. Y nosotros hicimos a través de licitación pública, tenemos un operador que acompaña esas iniciativas en toda la ejecución y le hace una interventoría, un acompañamiento técnico, todo un proceso de capacitación y formación también. Y algo muy importante en el marco de Antioquia Legal es que esas juntas de acción comunal y esas organizaciones sociales tienen que rendirle cuentas a su comunidad, y vamos a promover que su misma comunidad les haga veeduría para que le haga seguimiento a cómo se hace la inversión de sus recursos, porque necesitamos, primero que todo, que el proyecto se lleve a cabo, porque era un proyecto importante y realmente desata el desarrollo en esa región, y segundo, porque son recursos del Estado, recursos sagrados a los que hay que vigilar y tienen que ofrecer unos resultados contundentes, reales, para que además esto en el tiempo pueda continuar. Bien, de esas 2.500, luego del filtro, luego de las 1.500, luego de estas 122, quedan las comunidades, digamos, con ese know-how, con esa capacidad de gestionar proyectos, o si hay un nuevo concurso, una nueva versión, pueden volver a presentarse, en fin, queda la comunidad, digamos, con esa capacidad instalada para decir, vea, yo tengo este proyecto, lo quiero jalonar, quiero gestionar recursos para mi comunidad. Elmer, haber premiado y reconocido esta 122 es importantísimo, pero lo más importante es lo que usted está diciendo, quedaron dotados de conocimiento, quedaron dotados de unos proyectos reales y susceptibles de ser ejecutados. Desatamos el interés de alcaldes, alcaldesas, de cooperación, del mismo gobierno nacional alrededor de esto, y ellos quedan dotados de una capacidad, una autoestima, una capacidad de gestión realmente para esos proyectos, y eso tiene una importancia grandísima porque estamos hablando de la no dependencia, de la capacidad real de las personas y de las organizaciones de entender cuáles son sus grandes proyectos y sus posibilidades precisamente para desarrollarlos. Ya tenemos noticias impresionantes alrededor, por ejemplo, de una de las juntas de acción comunal en Yolombó, de la Socomunal, que presentó un proyecto que no ganó, no obtuvo el reconocimiento acá en esta 122, pero que ya hicieron una vaca común entre el alcalde, esa misma comunidad, recursos de la misma junta, y lo van a poder desarrollar, y es dotar de computadores a todas las organizaciones. O por ejemplo en la zona de influencia de Hidroituango, donde los alcaldes ya están pensando que parte de ese presupuesto extraordinario que hay se puede dedicar a esos proyectos. Entonces yo creo que de aquí en adelante lo que vamos a salir es con muy buenas noticias y con muy buenas ideas. Pues secretaria, qué bueno poder contarle a la comunidad de esta iniciativa que pues busca a todas luces mejorar la calidad de vida de los antioqueños. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchísimas gracias. Y a ustedes pues también muchas gracias, y les invitamos a que continúen con la programación de Teleantioquia, mi canal. Muy buenas noches.